Bueno, nunca a un actor le gusta que le pongan tantos pitos a su película, pero así pasa en la televisión. Gracias, Roberto San Martín Pérez, gracias por venir esta noche. Roberto es un joven actor cubano, lo acaban de ver ahí con sus pelos de Rastafari sí. En la película Havana Blues, y está en Miami, ha pedido asilo político, tiene su blog, El Coma Andante. Es un joven actor brillante cubano que nos viene a hablar, a refrescarnos un poco la perspectiva, las opiniones de la juventud cubana. Está con nosotros también el profesor Hernán Llanes, quien conoce profundamente estos temas también. Gracias. Este segmento tiene varios temas. Damos la bienvenida a Roberto, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por invitarme. ¿Esa película es un reflejo de la realidad? Bueno, al menos era un reflejo de mi realidad en aquel momento, y creo que de la realidad de muchísimos jóvenes como yo. Yo siempre digo que de Cuba no se van más jóvenes porque no le dan la oportunidad de irse. De mis amigos, el 90% está fuera y el otro 10% está desesperado por salir. ¿Por qué esa actitud de irse? ¿Por qué escapar de esa realidad? Bueno, básicamente... Y no reconstruirla. Básicamente porque la realidad le da muy poca facilidades de reconstruirla. En Cuba la información está totalmente parcializada, está totalmente tomada por el gobierno, y la mayoría de las personas no saben lo que pasa afuera, no saben lo que estamos haciendo. Me incluyo dentro de las personas que está tratando de cambiar la realidad de Cuba, y entonces la única salida que tienen es irse, tratar de irse y tratar de cambiar su propia realidad personal. Su propia realidad. Roberto, tú te vas en el 2005 a España, sí. Luego regresas en Cuba en el 2007, pero me dice una palomita que cuando regresas en ese 2007 el desencanto es todavía peor. Sí. ¿Qué pasó en ese 2007? Bueno, básicamente que... ¿Qué pasó en ese regreso? Después de estar 2 años en España, alejado de Cuba, uno regresa y piensa que las cosas van a cambiar. Afuera o desde fuera se decía que estaban cambiando las cosas, que se estaba abriendo la dictadura del gobierno, por decirlo de alguna manera. Y cuando regresas te das cuenta de que no ha cambiado nada, desde lo más simple, que es un bache que había en la esquina de mi casa que seguía estando en el mismo lugar. Te estaba esperando el bache. Exactamente, hasta lo más importante, que es la estructura gubernamental y la estructura represiva en Cuba. De hecho, se había reforzado. Cada media cuadra te encontrabas una pareja de policías que siempre que podían te pedían el carnet, la identificación: ¿por qué estás aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Vives en España? ¿Por qué vives en España? Si vives en España, ¿por qué estás aquí? Y además un agregado que era la corrupción policial. Es la primera vez que yo he podido o tenido que sobornar a un policía cubano para que no me pusiera una multa, pero no fue que yo quise sobornarlo, es que él me lo pidió. ¿Cuánto te pidió? Me pidió 10 CUC. 10 CUC. Pues para que no me pusiera una multa, que además por una infracción que yo no había cometido. Qué cosa. ¿Tenías un blog o lo tienes? Lo tienes, El Coma Andante. ¿De dónde viene eso? ¿Qué haces en ese blog? Bueno, el blog surge precisamente a raíz de este viaje. ¿Desde el 2007? Desde el 2007, por el enojo que tenía yo al salir de Cuba y darme cuenta que en mi país no era posible vivir. Y una manera de soltar toda esa rabia y toda esa angustia que me produjo fue empezar a escribir. Hay un joven, al igual que tú, pertenece a tu generación, Antonio Rodiles, sí, que tú también lo has puesto en tu blog. Aparece una foto hoy con un ojo totalmente golpeado, amoratado. Vimos las imágenes cuando se llevaban a Joanny, se llevaban a un grupo, y a Rodiles hay uno de estos policías, sicarios, como tú quieras llamarlos, paramilitares, que se pone una manopla y le da con la manopla en el ojo ya cuando está reducido a prisión. ¿Qué tienes que decir? ¿Cuál es tu experiencia con este tipo de situación? Mira, yo por suerte no he tenido la experiencia física de que me ataque la policía o de que en medio de algo, porque en mi época no existía este movimiento, no existían manifestaciones. Pero me da mucha rabia ver cómo esta gente se está jugando la vida, Joanny, Rodiles, todos los que de alguna manera u otra están manifestándose dentro de Cuba y desde Cuba, se están jugando la vida, se están jugando la integridad física. Y en Cuba hay toda una serie de personas, hay una serie como una pequeña clase social que está surgiendo, de artistas, gente importante, gente que podría ser más o menos
con un poquito que hicieran, podrían cambiar, sobre todo la idea que se tiene de Cuba desde afuera. Porque en Europa, por ejemplo, se ve Cuba como un paradigma de la justicia social. Y es lo que yo he tratado de hacer desde mi... Eso es lo que trató de hacer Antonio Rodiles con el proyecto de Estado de SATS. Y lo estaban consiguiendo. Exactamente. Es decir, no se trata solo de que fuera un proyecto alternativo que empezó a reunir intelectuales que hablaran como San Martín y con esa proyección, con esa capacidad y esa coherencia de comunicación, sino también todo tipo de intelectuales, blogueros. Es decir, ese tipo de gente que empieza cada vez más a correrse de las instituciones que están en un lindero, pero pasan cada vez más a la oposición, a la disidencia política abierta con el régimen ese inmutable, que lo que está es, por supuesto, acabando con el tiempo de todas las generaciones hasta de las más nuevas. Y ese proyecto reflexiona y saca una reflexión de qué, de la otra Cuba. Incluso quizás el punto culminante es cuando Antonio Rodiles el mes pasado envía un video de Estado de SATS sobre la otra Cuba, el proyecto la Cuba del futuro, y se lo envía a la Asamblea Mundial por la Democracia en Perú, donde hablan Iván Hernández Carrillo, donde hablan una cantidad de gente, blogueros. Es decir, esto fue impactante porque es una figura con relieve, es una figura con capacidad de convocatoria, es una capacidad también de movilización. Y eso es a lo que le teme el régimen, porque le teme a lo que le pasó al régimen totalitario checo en algún momento con los intelectuales. Cuando empiezan a ver esos intelectuales con otros líderes de la oposición reunidos, defensores de los movimientos civiles de los derechos humanos, se pone muy nervioso. Y ahí inventan la resistencia y le dan golpes para poderlo justificar. Yo creo que históricamente los intelectuales han sido los que han cambiado las sociedades, los intelectuales y los jóvenes. Si los intelectuales cubanos, los que viven en Cuba, los que tienen ahora mismo el poder de expresarse y de que la gente los escuche, hicieran un poquito, un mínimo, por cambiar la realidad o porque los demás supieran que ellos están en contra de esa realidad, creo que las cosas cambiarían. Lo que está sucediendo, y creo que los televidentes también deben apreciar, es que San Martín pudo salir, pero como él hay otros y muchos más en Cuba, y que piensan, que rompen, y que aún no encuentran una forma de expresarlo, quizás con esa capacidad de construir un mensaje. Pero están, y esa juventud que está en este caso, que ha perdido toda esperanza, que no tiene una fe de futuro, pero que tiene que tratar de buscar una salida. Y piensan como él. Estamos tratando de verificar la autenticidad de esta foto porque nos informan que misteriosamente esta foto la dejaron deslizar, ahí se ve con los ojos moretados. En el portal de la casa. En el portal y estos otros ejemplos, eso también los pone nerviosos. Porque ahí? Claro, eso significa que hay alguien de las estructuras y dentro de las propias estructuras represivas, porque también hay divisiones entre estos represores, por supuesto, entre los que no se quieren acabar de echar. Y podría ser una foto falsa para las manos. Que no tenga los ojos moretados para provocar, descalificar a No lo creo, porque las personas que están cerca de Rodiles, gente que pone pequeños posts y todos han coincidido en que lo han golpeado, claro. Además que se vio el vídeo que lo golpearon. Sí. Lo lógico es que si te golpean como mínimo te saquen un chichón. El régimen está reprimiendo en un momento además en que no esperan una respuesta internacional. Cuando la Unión Europea está decidiendo avanzar en unos acuerdos para llegar a un acuerdo de cooperación, cuando quizás pueda haber una nota de protesta, cuando más algún departamento quizás en ¿Creen Estados que va a ser Unidos, juzgado, como dice la información? Yo creo que sí, por eso. Lo que estoy diciendo es eso, no esperan grandes costos por hacerlo. Y creo que sí, que va a ser juzgado y que además va a ser juzgado como traidor a la patria, que es el peor delito que se puede cometer en Cuba. Con esto de resistencia le van a echar alguna cantidad y esto es sobre todo para... tratar de parar el proyecto de Estado de SATS, que están tratando de llevarlo adelante como pueden los demás, pero también quizás para tratar de estimular la salida. Ellos tienen que parar esto, tratar de desorganizar, de esparcir a los integrantes del movimiento de Estado de SATS, el proyecto, y tratar de forzarlos a la salida al exterior, que es lo único que les ha estado funcionando para ganar más tiempo. Eso es lo que quieren hacer. Para eso es la represión. Nos queda un minuto. Estuviste en España, Aquí no hay quien viva, otros programas de televisión española de Antena 3, ¿no? Sí. ¿Qué piensas hacer en Miami? Trabajar como estuve trabajando en España 7 años. ¿Haces teatro, haces cine, haces televisión? Hago teatro, hago televisión y si me aprieta la cosa hago churros también. No te va a apretar la cosa. ¿Por qué esta ola represiva en Cuba cuando se estaba tratando de mostrar una cara oxigenada de la revolución del gobierno de Raúl Castro con medidas aperturistas, la oferta de negociar directamente con Washington en esta nueva administración del presidente Obama? Ya lo decía, yo lo veo por el lado primero de que responden ante la amenaza interna, la percepción de amenaza,
con el proyecto de Estado de SATS, que está agarrando también, adquiriendo un relieve importante, no solo dentro, en sectores del país, sino también hacia afuera, la demanda ciudadana por la otra Cuba, que cada vez es más conocida, ya lo hemos mencionado otras veces, pero además creo que hay un momento, por alguna razón, en la que ellos perciben en la cúpula del régimen de que el costo internacional ya no va a ser tan alto. En este caso, repito, tienen por supuesto el proceso andando en la Unión Europea, que se puede discutir por qué razón, qué puede haber habido en esta cumbre iberoamericana, qué se negoció, por qué España ha cambiado posiciones, por qué Alemania ha cedido, por qué la Francia dejó la Unión Europea quiere un Entonces cambio. hay que ver, este es el momento, y es el momento que están aprovechando para reprimir y tratar de desmontar ese proyecto. 30 segundos, repunte de cólera en Cuba, 12 casos reportados en Sagua de Tánamo. Bueno, en 30 segundos el periódico Granma no publica nada y esto es el reflejo de la Cuba de hoy. Es decir, intentar que una gran parte de la población pues ni siquiera vea que en las noticias aparece el drama que están viviendo cada día, que es cada vez peor porque han suspendido el agua en prisiones donde hay condiciones infrahumanas, en áreas donde hay condiciones infrahumanas también. Entonces todo tiende a empeorar, no perciben ayuda, no dan ayuda a la población y siguen tratando de vender limitadas cantidades de materiales a precios altísimos. Ahí hay una situación social creada muy seria. Y el mundo no lo está viendo, el mundo no está haciendo la lectura que tienen que hacer. Gracias, Roberto, bienvenido, te va a ir bien. Muchísimas y salúdame a tu madre, la primerísima actriz Susana Pérez. Muchísimas gracias. Tiene un hijo grande y no lo creían.